gustaría ver ciervos, zorros, cabras montés, gamos, en completa libertad y sin bajarte de tu coche? Acompáñanos en este viaje. En la primera parte de este viaje en autocaravana, al Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, el más grande de España, el segundo de Europa, solo detrás de la Selva Negra, estuvimos recorriendo la ruta del nacimiento del Guadalquivir, la ruta hacia el Pico Cabaña y el espectacular pinar de pino laricio que tiene a sus pies, y la buitrera del Chorro, donde tuvimos la oportunidad de fotografiar a decenas de buitres volando contra los acantilados rocosos. Para la segunda parte del viaje seguiremos los pasos de Félix Rodríguez de la Fuente y también estaremos en los campos de Hernán Pelea, una altiplanicie a más de 1.600-1.700 metros de altura que no te dejará indiferente. Si quieres descubrir alguno de los sitios más espectaculares de la Sierra de Cazorla, quédate con nosotros. Cazorla está íntimamente ligada a la memoria de Félix Rodríguez de la Fuente, quizás el primer gran divulgador de la fauna ibérica y la persona que marcó la infancia de varias generaciones de españoles que desde aquel momento que vieron su serie quisieron dedicarse a fotografiar y vivir naturaleza en libertad. La segunda parte de nuestro viaje en autocaravana la iniciamos en el camping de los Llanos de Arance, ubicado en la cola del embalse del Tranco y a unos 15-16 kilómetros de Arroyo Frío, la pedanía principal del Valle del Guadalquivir en esta zona del parque y donde recomendamos quedaros porque moverse en autocaravana en carreteras pequeñas y bastante reviradas es bastante complicado y pasar todos los días el puerto de Las Palomas, que por ejemplo separa este valle de algunas áreas de autocaravanas como la de Eriluela, la verdad que creemos que es una pérdida de tiempo. Así que os recomendamos este camping, está bien ubicado, en la época que nosotros estuvimos súper tranquilos y tiene todos los servicios que necesitáis. Una de las cosas buenas que tiene el camping es que se encuentra dentro de la ruta de Félix Rodríguez de la Fuente. En concreto, la ruta comienza en el Mirador de Félix, que está en la cola del embalse, y desde ahí se toma la carretera asfaltada hacia precisamente el cruce con el camping, donde ya te metes en un camino de tierra que siguiendo una serie de miradores bastante espectaculares te llegas hasta el último, al mirador de Cabeza de la Vaca, donde se ve todo el final de la cola del embalse y donde es fácil avistar fauna. Son unos 18 kilómetros y es bastante recomendable. I hear the west winds calling out my name. They're telling me to head your way, down your road and past your gates. Keep your eyes on the horizon. I was looking to belong when I'd already found my home. I'm there before the setting sun, for you to fall into my arms, the place I call my home. I was looking to belong when I already found my home. Para el último día de nuestro viaje a Cazorla teníamos previsto la ruta más chula, a nuestro juicio, que se puede hacer en coche dentro del parque, la subida a los campos de Hernán Pelea. Se trata de una ruta que hay que hacer sí o sí en 4x4 y sobre todo en invierno como la hemos hecho nosotros porque las condiciones del tiempo pueden cambiar bastante rápidamente. Una ruta de todo el día, una ruta circular que comienza en nuestro camping, luego en el Palme del Valle, te diriges hacia el Mirador de los Pollos, terminas llegando al refugio de Rambla Seca y sales por el Valle del Segura, por Hornos de Segura, es decir, por la otra zona del parque hasta la Sierra de Segura.
y de ahí vuelves a regresar al valle del Guadalquivir siguiendo el curso del embalse del Tranco. Y ahí está. Ha pasado por ahí ahora. Rápido. Sí, está pasando para atrás. Sí, pero para atrás no sé dónde lo voy a ver. Sí, para atrás. Somos capaces de verlo. Que el perro no ladre. Mira. Ahí está el venado. Después de disfrutar de estos jóvenes gamos, aprovechamos un curso de un río muy bonito que nos encontramos en nuestro paso para parar, estar un rato jugando con mi perro que disfruta mucho del agua y seguir subiendo siempre en dirección a la altiplanicie de los campos y disfrutando de los colores del otoño, principios del invierno, de las lluvias que se habían producido hacía poco y sobre todo de la tranquilidad de la sierra. De hecho, los avistamientos iban a ser frecuentes en todo este camino. Y aquí en los campos de Hernán Perea, uno de los momentos cumbres de nuestra ruta buscando animales en Cazorla. Ha sido un viaje muy chulo y bueno, esperamos seguir compartiendo contenido de este tipo con vosotros. Si os gusta, ya lo sabéis, suscribiros al canal, estar pendiente porque vienen nuevos viajes muy épicos en África y también algún avistamiento de fauna ibérica muy sorprendente. El refugio de Rambla Seca marca el inicio del recorrido dentro de los campos de Hernán Perea. Se trata de un refugio ganadero antiguo, rehabilitado, en el que te puedes quedar si así lo necesitas y de hecho ahora en invierno es raro encontrarte gente porque el clima puede ser bastante extremo, pero en verano, en primavera y en otoño es muy frecuente que haya senderistas por aquí. Los campos de Hernán Perea son sin duda uno de los paisajes más espectaculares, no de Cazorla, sino que diría de toda España. Una altiplanicie a más de 1.600 metros de altura, sin vegetación prácticamente, con viento, con frío,
con rebaños de muflones, de gamos, de ciervos sobre todo, recorriendo esta zona casi desértica, con poquísima vegetación, solo unos picos salpicados y completamente vacía. Un sitio espectacular en que recomendamos que vengáis, eso sí, en 4x4 o en bici en temporada que no haya demasiado frío. Y tras terminar el recorrido por los campos, se llega a una zona de carretera bastante revirada, la que esté probablemente en peor estado casi de todo el recorrido, en el que todavía tenéis un par de paradas. Una fundamental es el pino galapán, un pino laricio espectacular de más de 100 metros de altura y súper famoso. Nos hacéis la idea del tamaño. Y a partir de ahí, bueno, pues llegaréis a un territorio completamente diferente, la Sierra de Segura. Podéis parar también en el nacimiento del Segura y os encontraréis con un paisaje rural único que no olvidaréis tampoco. Todo esto ha sido Cazorla, merece mucho la pena, volveremos.